En el comienzo de Psycho Killer, la película del mismo escritor de Seven, todo apunta a que seguimos la historia de cómo una policía, que un día tiene la horrible suerte de ver cómo su marido, también policía, es asesinado por un misterioso tipo al que detuvo para un simple control. Pero a medida que vamos avanzando en la historia, nos damos cuenta de que aquí están involucrados el gobierno, satanistas y un lóreo contexto mucho más amplio y oscuro de lo que se ve a simple vista. Así que prepárate porque en este video no solo te cuento Psycho Killer, sino que te explico su final. Y quién era realmente el asesino. Tal cual te dije en un comienzo, Mike, un policía, detiene a un tipo muy sospechoso y le pide su identificación en plena carretera. Él pide tiempo para buscar sus papeles y mientras espera, Jane, también policía, se detiene y a través de sus radios hablan, revelándose que son marido y mujer. Mike le dice a Jane que no se preocupe, seguro arrestará a este tipo por drogas porque se ve muy sospechoso y luego se va a ir a casa para que cenen juntos. Y si bien Jane se sube a su patrulla para seguir su camino a casa, algo le huele raro y se da la media vuelta, viendo luego cómo el sospechoso saca un arma y mata a Mike para luego huir sin que Jane pueda detenerlo. Mike fallece en el mismo lugar y desde ahí Jane inicia una cacería sobre el hombre que le arrebató a su esposo. De hecho, ella, antes de dejar su casa para seguir al asesino que va en un viaje de carretera, le dice a su padre que sabe que matarlo no le devolverá a Mike, pero matarlo podría salvar a muchas otras vidas y dejar que Mike descanse en paz. ¿Pero por qué dice eso? Porque ese hombre va en un viaje donde está matando a mucha gente a su paso. Después de Mike, por ejemplo, vemos que mata a una trabajadora de una farmacia y roba varios medicamentos, quitándole su auto para cambiar de vehículo y seguir su viaje. Las siguientes víctimas son una pareja que queda varada en su auto y mientras el hombre cambia la rueda, este asesino aparece y lo mata, espantando a la pareja del tipo que, intentando salvarse, se para en medio de la carretera a gritar por ayuda a un camión que viene. El camión intenta frenar pero se vuelca y no solo atropella a la mujer sino que luego explota y la explosión mata al conductor. Usando la tarjeta de crédito de una de sus víctimas, el asesino pone un anuncio en un periódico medio en clave buscando a otros que sigan sus creencias, mientras que Jane, que está en la persecución del rastro de muerte de quien se llevó la vida de su esposo, llega al FBI pidiendo que la dejen sumarse a la investigación, pero el encargado la rechaza. Aunque otra detective de un rango un poco menor que escucha la petición de Jane, se junta con ella y pidiéndole que no cuente nada de esta reunión porque le puede costar su puesto, le cuentan lo que saben del asesino y las víctimas más recientes que ha habido. La farmacéutica y una tienda de armas donde el tipo robó armamento y explosivos luego de matar al dueño. Además, la detective lleva a Jane a un motel donde el asesino cobró a sus más recientes víctimas, una mujer de limpieza quien parece que no vio el cartel de no molestar en la habitación y cuando entró, se encontró al asesino que directamente la mató. Jane revisa la habitación y ve símbolos satánicos escritos con sangre y relaciona esto a un caso de varios años atrás, donde un tal Richard Joshua Reeves cometió un atentado en una iglesia matando a varias personas. La policía en ese momento, en el año 99, dijo que Reeves estaba haciendo un ritual satánico de misa negra. Esa misma noche, a través de un test, Jen se entera de que está embarazada de Mike, su esposo fallecido, y ojo a esto. Mientras ella maneja de vuelta desde el motel, escucha una radio donde una mujer lanza la teoría de que el gobierno tiene un proyecto secreto donde toman delincuentes que van deteniendo para experimentar con ellos y crear super soldados o algo parecido. En un nuevo ataque, el misterioso asesino llega a una iglesia donde entra al confesionario para ser atendido por el padre, a quien le cuenta que le caen muy bien los sacerdotes y que uno que conoció cuando era niño hizo de él lo que es hoy. Y acto seguido, el asesino atraviesa un tubo metálico que le clava al padre por la yugular y cuando su sangre brota por ese tubo, el asesino lo usa como pajilla tomándose la sangre de su víctima. Intentando recabar información, Jane busca en internet la frase "abre las puertas", "open the gates" en inglés, que era uno de los escritos con sangre en el motel donde la detective del FBI la llevó. Y así llega una banda de música llamada Demon Fist, que tenía un disco con una canción de nombre La balada de Richard Joshua Reeves. Jane busca información sobre el crimen de Richard Joshua Reeves y este, que como dije fue en el año 99, fue según un noticiario de ese entonces, en palabras de Richard, por cumplir su obligación con Satanás. Además, ese noticiario dice que Richard fue capturado con vida y enviado a prisión, donde años después, en el 2004, atacó a un guardia y le dispararon por eso, costándole aquello la vida.
Entendiendo cómo se mueve el asesino, Jane comienza a preguntar en moteles locales por algún hombre que se hospede solo y da las características de su altura y demás, encontrando al asesino que en un motel firmó el libro de registro como R.J. Reeves, que coincide con Richard Joshua Reeves. Jane entra a su habitación con pistola en mano, encontrando el anuncio que el asesino pagó por poner en el periódico, diciendo que a los que compartan su fe necesita de su ayuda. De pronto, el asesino aparece saliendo del armario y ataca a Jane, lanzándola por la ventana y dejándola herida, aprovechando él de salir de allí con total calma por una ventana trasera. Habiendo visto el anuncio, Jane encuentra en un periódico posterior uno igual, pero lleno de números. Ella entiende que está en código y cuando lo descifra ve que dice "Los iluminados acogen a los fieles", y junto a esto hay un número de teléfono. En otro lado, el asesino llama ese número y le contesta un tipo llamado Marvin. Dice que tiene una especie de culto o secta con un líder llamado el señor Pendleton y que estará encantado de recibirlo. El asesino va a la mansión de este hombre, pero descubre rápidamente que no es lo que esperaba. El tal señor Pendleton realiza una cena con seguidores, es satanista, tal cual el asesino, pero la cena incluye drogas y cosas así. De todas formas, el asesino buscaba ayuda y Pendleton le dice que se la pida a Marvin, quien de hecho fue el que encontró su aviso en el periódico. Y la ayuda que necesita el asesino es que Marvin encuentre a una persona que no sabe cómo se llama, solamente sabe a qué se dedica. Y ya lo entenderás. Jane pide ayuda para encontrar el domicilio anexado al número de teléfono que encontró en el mensaje, pero los detectives no paran de decirle que vuelva a su casa y que deje esto, diciendo además que no tienen ninguna pista de que el anuncio en el periódico sea o esté relacionado con el asesino. Y en ese entretanto, el asesino se contacta con Jane dejándole un mensaje de que le dejará pistas en su camino y el día 28 las puertas se abrirán. Por la mañana, Marvin le entrega al asesino el nombre y dirección de la persona que se estaba buscando. El asesino entonces carga sus cosas de vuelta a su auto y le dice a Marvin que se vaya y que no vuelva. Sabe que él sí es un satanista real, pero Pendleton no. Solo está centrado en las drogas y el sexo, no en las cosas que realmente creen y siguen ellos, así que el asesino, luego de cargar su auto, vuelve a la mansión y mata a Pendleton y a todos sus invitados, quienes estaban además drogados teniendo una orgía. Aunque justo en ese momento Jane llega a la mansión, el asesino se quita su máscara, no le vemos la cara pero la cuelga en un palo y la asoma por una ventana. Jane le dispara y él la usa de distracción para escapar subiendo a su auto y chocando a Jane en el camino, dejando su camioneta atrapada en una zanja. Y agárrate firme a tu asiento porque ahora es cuando la película acelera y llega a las grandes revelaciones finales y también los enfrentamientos. Cuando llega la policía a revisar la mansión, que además el asesino dejó prendida en fuego en parte, Jane les avisa todo lo que sabe, lo del grupo musical y la canción sobre Richard Joshua Reeves, avisando que la portada de uno de los discos de Demon Fist es una foto frente a la iglesia donde Reeves cometió su crimen en el 99. Pero el FBI se la queda mirando como a una loca y de nuevo no hace nada. Jane acaba avisando que el asesino va a Harrisburg, ciudad donde está la citada iglesia, porque cree que allá viene el acto final de Satanista. Y aquí la película muestra al asesino llegando a esa misma ciudad, mientras escuchamos que en la radio cuentan que ese día justo es un nuevo aniversario, el 28, de un desastre nuclear de la planta local llamada 3 Mile Island. Entrevistando a gente que estuvo presente ese día y cómo recuerdan el ruido o evacuar la ciudad a causa de esto. El asesino se para en la casa del tipo cuyo nombre encontró Marvin y se cuela al garage sacando los explosivos que se había robado antes. Más tarde por la noche se muestra a Jane llegar a la misma ciudad, pero la película vuelve rápidamente con el asesino, el cual sorprende a Leonard, el tipo que estaba buscando, y toma de rehén a su esposa. Resultó que este hombre es un ingeniero controlador de la planta nuclear y el asesino lo usa para entrar a esta en su auto con él conduciendo, y el asesino escondido pasando así todos los controles sin problemas. Jane toma lugar en un edificio cercano a la iglesia donde Reeves cometió su crimen, creyendo que ahí es donde van a pasar las cosas, y se prepara para disparar cuando el asesino aparezca. Pero aquí la revelación la golpea como un rayo. Jane ve escrito en la iglesia 3MI, escritos que también había en algunas escenas de los crímenes del asesino que ha venido viendo en todo este camino. Y aquí es cuando ella hace la relación. 3MI es 3 Mile Island, la central nuclear. ¿Y cuál es el plan? El asesino busca crear un desastre nuclear que no solo mate a miles de personas, sino que abre un agujero enorme en el piso hacia el centro de la Tierra. De ahí la frase
abra las puertas. El asesino, llevando a Leonard con él, va disparando a la gente que se le cruza por la planta y se hace camino hacia la sala de control, donde se encierra con Leonard para que él genere las condiciones en que la planta colapse, amenazándolo con matarlo si no lo hace y prometiéndole que lo soltará cuando lo haga, para que alcance a escapar. Jane llega a la planta y le dice a los guardias que hay un asesino que los tiene de objetivo y justo suenan las alarmas, y así todos entran, pero esto último es en vano. El asesino está encerrado, un equipo policial intenta romper la puerta, mientras el asesino mata a Leonard después de usarlo y con su sangre marca símbolos satánicos y se quita parte de la ropa, revelándose que trae pegados al cuerpo los explosivos que había robado. El plan es obviamente explotarse para forzar el desastre nuclear, sacrificarse. Jane está en una sala con otros guardias y gente que trabaja ahí viendo todo esto por las cámaras de seguridad, y sin saber qué hacer le pregunta a un guardia si hay otra forma de entrar a la sala de control que no sea la puerta que están intentando abrir. Este guardia la lleva una ventanilla a prueba de balas desde donde se podía ver directamente hacia la sala de control, pero no entrar en ella. Jane la golpea gritándole al asesino para que pare, mientras este saca una granada que inicia la explosión de los explosivos en su cuerpo, colapsa la planta y todo se desate. Aquí todo parece que se va a acabar. De hecho, el guardia que está con Jane decide escapar y la deja sola, pero Jane tiene una idea. Ella toma su arma y dispara al vidrio a prueba de balas, pero dispara varias veces en el mismo punto exacto, lo que hace que se haga un agujero suficiente para meter el arma a través de él y dispararle al asesino en las piernas, brazos y luego en la cabeza para que suelte la granada. El equipo que abría la puerta logra entrar y lo detienen. Jane salva a todos de un desastre nuclear, pero es aquí cuando vienen las revelaciones que al parecer no todo el mundo entendió bien. Jane sale de la planta y se escuchan voces de radio diciendo que el gobierno está creando a monstruos humanos y soltándolos. Y algunas voces dicen que el asesino podría estar vivo, pero otros dicen que murió por los tiros que le dio Jane. Algo que para nosotros es difícil de saber realmente porque el asesino iba enmascarado. Pero un noticiario informa que sí, el asesino era Reeves, el mismo Reeves del año 99, y según información del FBI, este murió por los disparos que Jane le dio. Pero esto no termina aquí. Vemos algún tiempo después a Jane ordenando cosas en su casa con una pancita de embarazo notable, hasta que a su espalda aparece Reeves y la asusta. Pero eso era solo una pesadilla. Ella despierta, toma un arma y sale de su casa como revisando que no haya nadie, revelando que toda esta experiencia le dejó secuelas psicológicas. Pero ahora viene el plot twist final. Jane entra a su casa y una última escena muestra a Reeves despertando junto a gente del ejército u otra fuerza armada, llegando a una instalación en el Valle de la Muerte de California. Ellos dicen: "Bienvenido a casa, Reeves. El Valle de la Muerte te extrañó". Y yo te voy a explicar qué significa esto. Para que entiendas bien todo esto, el asesino sí era Reeves, el mismo que en el año 99 cometió el crimen de la iglesia matando gente porque era una orden de Satanás, supuestamente. A causa de eso, él fue encerrado y se dijo que en 2004 murió de un disparo cuando atacó a un guardia, pero eso no fue así. La realidad es que se dijo que Reeves murió porque fue trasladado a las instalaciones del Valle de la Muerte, un lugar real en California por si acaso, más allá de ese nombre tétrico que tiene, siendo el asunto que en esas instalaciones se experimentó con Reeves en ese proyecto secreto que se nombra a través de programas de radio de la película, convirtiendo a Reeves en un monstruo y terminando como terminó. Si mezclas a un supuesto monstruo por experimentos secretos del gobierno con un tipo que ya antes era un loco satanista, pues resulta este asesino que cobró a lo menos 48 víctimas en su viaje hasta la planta nuclear, según dice también un noticiario. Como vimos, Reeves quería matar a miles de personas generando un desastre nuclear que abriese un agujero en el piso o, como decía la canción, las puertas al infierno. Jay lo detuvo y evitó esto, pero el final de la película muestra que la policía y el gobierno otra vez mintieron sobre su final. La última escena de la película confirma que Reeves no murió por los disparos que Jane le dio, a pesar de que el FBI confirmó públicamente al noticiario que así fue, y en cambio este fue llevado con vida de vuelta a la instalación de donde escapó. Y eso significa el final de Psycho Killer. Un proyecto secreto del gobierno, un satanista y una mujer buscando venganza por la muerte de su marido. Pero ahora, ¿por qué la crítica golpeó tanto a esta película?
Bueno, un punto que molestó a mucha gente es el giro final de todo el tema del desastre nuclear que la película nos pone casi de repente. Por buena parte se nos muestra a este asesino que mata gente en todo su camino, pero al final se nos revela que buscaba a un ingeniero controlador de la planta nuclear para entrar y crear el desastre. Esto hace que te hagas la pregunta de por qué matar a tanta gente en el camino si pudo llegar directamente hasta la planta, explotarla y matar a miles de golpe mucho más rápido y sin tanta locura. No tiene mucho sentido ponerse a matar a gente al azar y hacer que policías o la propia Jane le comiencen a pisar los talones. De hecho, la respuesta de la película ante esta situación la da la gente del FBI que ayuda en secreto a Jane. Cuando van al motel, ella le dice a Jane que el asesino parece querer mostrar sus crímenes, y por eso deja escritos con sangre en cada escena. Así que podemos asumir que esta vez el ego del asesino lo traicionó. Ese ego de decir estoy matando y nadie me detiene, le fue dando pistas a Jane hasta alcanzarlo y lograr detenerlo. Pero todavía hay más. Sabiendo ahora el final de la película, que el FBI mintió diciendo que Reeves murió en el 2004 y llevándolo ahora de vuelta al Valle de la Muerte, podemos entender por qué nunca tomaron a Jane muy en serio. Ella les dio cada nueva pista que iba descubriendo y ellos parecieron nunca querer actuar. Probablemente esto lo hacían por miedo a ser descubiertos. Si Jane encontraba a Reeves en otra circunstancia, él podría haber revelado que era sujeto de experimentos secretos del gobierno, y toda esta conspiración saldría a la luz. Y también, cerrando con las cosas que la crítica odió de Psycho Killer, está el poco y nada de lore que se da al asesino. La única pizca de información que tenemos es cuando Reeves en el confesionario dice que un sacerdote de su niñez hizo de él lo que es ahora. Pero más allá es cero lo que se nos revela. Simplemente es un satanista que anda con ganas de matar gente en su camino hacia una planta nuclear para crear todo un desastre nuclear que abra las supuestas puertas del infierno. Así que bueno, dime tú qué te pareció Psycho Killer y si merece o no el 9% que le dio la crítica en Rotten Tomatoes o el 36% que le dio la audiencia general. O sea, al menos hasta el momento que estoy grabando este video, son esos los valores que tiene la película. Muchas gracias por haber visto el video de hoy, el de Psycho Killer. Si te gustó, deja un like, suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones. Únete al canal como miembro para apoyarme aún más y si quieres, sígueme en redes sociales, porque todos los días subo datos, noticias y la actualidad del cine y series. En esta oportunidad te compartí el tráiler final de Hokum, película que se estrena el 1 de mayo y que sigue a un hombre que va a una remota posada en Irlanda a repartir las cenizas de sus fallecidos padres, solo para darse cuenta de que el lugar donde llegó es uno en el que acecha una bruja según una leyenda local. Y la verdad, yo te lo digo por los avances que he visto, está bastante prometedora la cosa. Si quieres que resuma, analice y explique otra película, déjame el nombre en comentarios y también si puedes, dónde encontrarla, la plataforma o como sea, así la traigo más rápido. Un abrazo y nos vemos en la próxima.